Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, daros la bienvenida al webinar del Grupo de Críticos Cardiovasculares de la EC. Y bueno, mientras va entrando la gente, pues si queréis aprovecho a presentarme y así ya vamos ganando tiempo. Yo soy Miriam, soy la vocal del Grupo de Trabajo de Críticos Cardiovasculares de la EC, ¿no? Y bueno, estoy acompañada del Grupo de Trabajo de Críticos que me van a acompañar. Faltan dos personas, que son Sheila y Carmen, pero bueno, no han podido acompañarnos, pero participan también en el grupo. Y bueno, a partir de ahora, cuando vayan haciendo las presentaciones, les iremos ya presentando de forma individual a cada uno de los ponentes. Lo primero que no se nos olvide, acordaos de quitar el micro y quitar la cámara, ¿vale? Porque luego es verdad que es un poco incómodo cuando se cuelan sonidos, así que por favor, si podéis desde el principio, tenerlo ya cerrado. Bueno, el webinar de hoy es el webinar del estudio Marek, en este caso es el Marek de Críticos. Es un proyecto que seguramente ya os suena, ¿no? Que está hecho a través de la asociación y que bueno, nos ha permitido por primera vez conocer un poco en profundidad cuál es la situación de las enfermeras y las unidades de críticos cardiovasculares en nuestro país, ¿no? Veremos que era un estudio MAREC que tenía otras partes de cardiología ya estudiadas y que participaban en el MAREC, pero no estaba la parte de críticos. Y bueno, como vocal me planteé que quizá era un reto importante, ¿no? Que también estuviera reflejado esa realidad de las enfermeras de críticos, y así lo hicimos, ¿no? Formamos el grupo de trabajo que vamos a ver a continuación y que Raúl también explicará en la parte de cómo llegó a hacerse este proyecto. Y bueno, deciros que le hemos publicado, que lo podéis encontrar también en la página de la revista de la EC. Hemos también además difundido el artículo a través de la Oficina de Cultura Científica que está en el Instituto Español de Investigación del Consejo General de Enfermería, ¿no? Y también de aquí agradecerles esa difusión. Y bueno, que sepáis que lo que vamos a explicaros, para que veáis un poco lo que vamos a ver, es una radiografía muy necesaria que ya conocíamos, ¿no? Que éramos muy heterogéneos en cuanto a organización, en cuanto a recursos y formación, pero bueno, os vamos a contar un poco cómo es esa realidad realmente y qué podemos hacer, ¿no? Ante ello. Hemos visto que el trabajo nos ha planteado muchos retos, pero lo más importante, y seguramente que nos vamos a quedar con esa parte, es que nos va a ofrecer muchas oportunidades, ¿no? Realmente tenemos una opción y una oportunidad de avanzar intentando hacer criterios unificados entre las unidades y garantizar los ratios, garantizar la especialización, que también lo veremos. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a ver a continuación. Entonces, a lo largo de toda la sesión, que hablaremos a través de cuatro ponencias, pues os contaremos un poco, sobre todo los resultados, ¿no? Cómo llegamos a hacer el estudio, cuáles son los resultados, y bueno, que os hagamos un poco reflexionar en cuanto a lo que podemos cambiar, ¿no? Y que todos tenemos que participar. Os invito a estar pendientes, a participar, a preguntarles, ¿no? A los miembros del grupo, y si os parece bien vamos a dejar las preguntas para el final, iremos viendo a los ponentes cada uno con su presentación y luego si queréis abrimos la ronda de preguntas para el final, ¿vale? Entonces, si queréis, sin más, vamos a empezar con el primer ponente. El primer ponente es Raúl Villamandos González. Es enfermero, actualmente subdirector de enfermería del área de cuidados críticos y cardiovasculares del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Y bueno, él nos va a contar un poco, pues eso, cómo empezó el proyecto, en qué punto de partida, cómo se desarrolló y un poco la metodología del estudio de Marek. Cuando quieras, Raúl. Pues muchas gracias Miriam por la presentación y muchas gracias a todos los que están conectados a esta hora. Y bueno, pues esto es de lo que les vamos a hablar, ¿no? De la situación actual de la enfermería en las unidades de críticos cardiovasculares en España. Y yo creo que lo primero, ya que estabas presentándome, pues seguir con esas presentaciones, decir quiénes somos. Bueno, pues somos eso, el grupo de trabajo de enfermería en cuidados críticos cardiovasculares, que forma parte, es una de las secciones de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Y nos constituimos, este grupo, el grupo actual, bueno, en el marco del Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, que se celebró en el 2022 en Palma de Mallorca. Bueno, pues estas 7 personas formamos este grupo, ya existían otros o han existido previamente, pero bueno, a partir de que Miriam cogía la vocalía, nos constituimos como tal. Y si les parece bien, ya que somos los que hemos desarrollado pues, este estudio, se los presento. Bueno, Miriam, que ya la conocen, se la acaban de presentar. Ella es la jefa de unidad de enfermería de la unidad de cuidados intensivos cardiológicos del complejo asistencial universitario de Salamanca, creo que lo he dicho bien.
Ujú. Silvia Pérez Ortea es la coordinadora de enfermería de la Unidad de Cuidados Cardíacos Agudos del Hospital Clínic de Barcelona. Marta Parellada Vendrell, que también es enfermera en la misma unidad, en el Clínic de Barcelona. Isabel Pérez Loza, ella es enfermera de la unidad de cardiología críticos del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla. Este soy yo, olvídense. Por aquí está Carmen Neiro. Carmen Neiro y Sheila hoy no han podido estar presentes, las echamos de menos. Carmen es enfermera, o era enfermera en el momento en el que constituimos el grupo de la Unidad de Cuidados Coronarios Intermedios del Complejo Asistencial Universitario de Santiago de Compostela, y Sheila Areces Rodríguez, que es enfermera de la Unidad de Cuidados Cardiológicos Avanzados del Hospital Universitario Central de Asturias. Bueno, si se dan cuenta, he dicho 6 hospitales distintos, 6 comunidades autónomas diferentes. Yo creo que además he hablado de supervisores, de enfermeras, supervisoras. Estamos hablando, bueno, de un grupo bastante heterogéneo y que yo creo que traslada al estudio pues, muchos puntos de vista que han sido bastante interesantes a la hora de desarrollarlo. Creo que esto es especialmente importante. Pero antes de seguir por ahí, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Vamos a ver cómo sale toda esta historia, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que decir es hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a trasladarnos, perdón, a la década de los 60, al inicio de la década de los 60, porque de la mano de los avances tecnológicos, avances en la monitorización continua, avances en la desfibrilación externa y en las maniobras de RCP, nacen las primeras unidades de cuidados coronarios. En concreto, en el año 1961, un cardiólogo, el doctor Desmond Julian, cardiólogo británico, pero que abre una primera unidad en Sydney. Hasta ese momento piensen ustedes que los pacientes que sufrían un infarto agudo de miocardio, bueno, si llegaban al hospital, ingresaban en unidades de hospitalización convencional, las de aquella época. Imagínense pues la cantidad de complicaciones no presenciadas y bueno, pues, el devenir, ¿no?, de estos pacientes. Este cardiólogo, es verdad que también se le atribuye a otros cardiólogos contemporáneos americanos, tienen esa idea, ¿no?, de reunir en pequeñas unidades. Esta primera unidad estaba formada por 4 camas, pues reunir, vamos, poner monitorización continua, ingresar ahí pacientes que hayan sufrido un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, y pues tener una serie de personas, enfermeras, que iban a estar especialmente adiestradas en la detección precoz de esas complicaciones y la actuación inmediata. Con esta idea, bueno, esta unidad se crea en el 61, pero inmediatamente en los siguientes años se crean un montón en Estados Unidos. Con esta idea, con este concepto, se redujo la mortalidad intrahospitalaria en un 30%. Claro, con la experiencia de estos pacientes, de tratar sus complicaciones, poco a poco estas unidades fueron cada vez desarrollándose más, ampliando la tecnología, ampliando el número de camas, hasta lo que hoy en día pues, conocemos como unidades de cuidados, ya son unidades de cuidados intensivos cardiológicos propiamente dichas, ¿no? Que ya veremos que hay distintos tipos de unidades un poquito más adelante, pero bueno, es básicamente esa evolución la que ocurre en todo el mundo. Hay que decir, y hay que poner un foco importante, que el enfoque de la cardiología intensiva actual, centrado en una intervención temprana y activa de esas complicaciones, ha conseguido reducir de forma drástica la morbimortalidad. Pero bueno, vamos ahora un poquito a nuestro ámbito, ¿no? A España, que aunque en España ocurre un poco lo mismo que en el resto de Europa. La primera unidad de cuidados coronarios se crea en el año 1969, el mismo año que el hombre pone por primera vez el pie en la luna, ya hace bastante de eso. En concreto es en la unidad, en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau en Barcelona, donde se crea esta primera unidad. Hay que decir, esto es importante, que en el año 65 realmente es cuando se crea la primera unidad de vigilancia intensiva, y hablando de UBI generales, que en aquel momento se llamaban unidades de vigilancia intensiva, en Madrid, en la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, estos son 2 modelos distintos a partir de los cuales se van integrando pues, distintos conceptos de evolución y distintos conceptos de atención sanitaria. Y como digo, lo mismo pasa en el resto de Europa. Para mí una mención importante, para mí no, para nosotros, y un poquito y un poco el objetivo del estudio va por ahí, es remarcar el rol de la enfermera. La enfermera es esa persona que desde el principio, desde el año 61, se la puso al frente del control de enfermería para detectar y actuar de forma precoz ante las complicaciones que presentaba el paciente. Recuerden que la enfermera es eso,
24/7 junto al paciente. A mí, en nuestra unidad nos gusta decir que la enfermera es el corazón de las unidades de cuidados coronarios realmente, ¿no? Porque están presentes en todo momento. Y hay que decir que esas enfermeras tienen un rol, han tenido y continúan teniendo un rol muy importante. Un rol que no se consigue por generación espontánea, que hay que desarrollarlo y que, bueno, pues la verdad es que una de las cosas que se echan en falta es una formación específica, por ejemplo, una especialidad que consiga tener, pues, adaptar las competencias de la enfermera para trabajar directamente en ese campo. Ha sido la experiencia en el servicio, ¿no? La formación en el servicio, la formación continuada o iniciativas de cursos de posgrado los que han permitido que a día de hoy, pues más o menos, se consiga este rol. Y un poco dándole la vuelta a todo esto, enlazamos con el primer estudio MAREC, el estudio MAREC general, por decirlo de alguna manera, que se publica en la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Realmente esta es la página de la asociación y bueno, pues ahí lo tienen colgados si lo quieren ver, que es muy recomendable. Un estudio bueno, que tenía como objetivo identificar las competencias y el grado de autonomía de las enfermeras que trabajaban en las distintas áreas específicas de cardiología, en concreto en las áreas de hemodinámica, de electrofisiología, de insuficiencia cardíaca, de rehabilitación cardíaca. Posteriormente, un poquito más tarde, se desarrolló la de hospitalización. Sin embargo, la de intensivos o la de cuidados críticos no llegó a desarrollarse, no pudo desarrollarse por distintos motivos. Estaba pasando un poquito el tiempo y nos decidimos ir a por ellos, especialmente porque ya han pasado 50 años desde que se creó la primera unidad de cuidados coronarios en España y bueno, pues no podía ser de otra manera. Nos plantamos pues como objetivo de nuestro estudio describir los recursos y la organización de las unidades de críticos cardiovasculares a nivel nacional con la finalidad de conocer la situación real en la que se encuentran las enfermeras de la cardiología. Bueno, esto se desarrolló a través de nuestro estudio, que es observacional, descriptivo, transversal, multicéntrico, y se llevó a cabo entre noviembre, justo un mes después de constituirnos como grupo de trabajo, y marzo del 2024. Los sujetos de estudio han sido todos los centros hospitalarios, tanto públicos como privados del panorama nacional, que estuvieran dotadas de una unidad de cuidados coronarios o bien que tuvieran atención a pacientes críticos cardiovasculares. La recogida de variables se hizo a través de un formulario de Google Forms, un formulario, bueno, aquí tienen, pueden escanear si quieren este QR y les podría llevar si quieren verlo a lo que es ese cuestionario. Es un modo demo, o sea que pueden poner lo que quieran por ahí que no lo vamos a ver. Bien, para conseguir esa hoja, ese formulario, pues realizamos distintas dinámicas de grupo utilizando herramientas colaborativas como WhatsApp, el Drive, ¿no? de Google, reuniones por Zoom y finalmente pues conseguimos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho debate, un cuestionario. Esta es un poco la página inicial que está formado por 129 ítems, o sea, es bastante larguito porque contempla muchos aspectos. Bueno, el cuestionario tenía una presentación inicial, unas indicaciones para cumplimentación y envío, porque se lo íbamos a mandar a nuestros enlaces, y esos 129 ítems tenían una estructura determinada. Yo la comento muy rápidamente porque son mis compañeras cuando hablen de los resultados, cuando los van a tratar en profundidad. Pero básicamente se estructuraban esos ítems en una parte de contacto, datos generales del hospital, otra donde preguntábamos por la propia unidad en sí, ¿no? Agudos, críticos cardiovasculares, por ejemplo, cómo se denominaba su unidad, el tipo de unidad, camas, si era centro de referencia, antigüedad de la unidad, quién era el responsable, cuál era, importante, cuál era la especialidad médica de la que dependía y si contaba con qué tipo de sistemas de soporte contaba. Otro apartado muy importante, los recursos humanos. Pues claro, la dotación de la plantilla, la tipología de contratos, antigüedad del personal, si existía otro personal, qué turnos, qué turnicidad existe en la unidad, los ratios enfermera-paciente de la unidad, si existían refuerzos, se cubrían eventualidades, si existía algún rol específico, si se pertenecía a alguna asociación científica, etcétera. Otro apartado, la formación. Si había formación a enfermeras, a médicos residentes, había formación de pregrado, posgrado, formación continuada, qué estructuras de formación tenía la unidad. Se preguntaban por datos estadísticos, asistenciales, o sea, procedimientos, tipo de procedimientos, cuántos se hacían, etcétera. Uy, perdón. Se preguntaba también por recursos materiales que existían en la unidad
y por aspectos organizativos, el tipo de existencia de protocolos, procesos específicos, si se usaban móviles a los pacientes, cuáles eran las visitas, etcétera. Bueno, estos cuestionarios finalmente se enviaron, hicimos hasta 3 envíos y finalmente pues recibimos de 87, creo recordar, encuestas que se enviaron, recibimos 43 que fueron analizables a través de, bueno, se hizo un análisis estadístico y a continuación pues ya les dejo con mis compañeras que les van a hablar de esos resultados. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Y vamos a pasar con la siguiente ponente. Esta parte vamos a dividirla en dos. Es la parte quizá más larga, pero lógicamente es, y seguramente la parte que más os interese, que son los resultados reales que hemos obtenido en el estudio Marek. Vamos a hacerlo empezando con Isabel Pérez Loza. Ella es, como ya ha dicho Raúl, enfermera y trabaja en la unidad de cardiología críticos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Cantabria. Cuando quieras, Isa. Bueno, perdonad. Aquí os muestro el artículo por si queréis consultarlo. La parte que yo os voy a comentar es la parte de los resultados. Ya en el Congreso Seila lo compartió en una ponencia y bueno, pues muchas de las cosas que yo os voy a contar forman parte de, pues, de los resultados que han salido del estudio. Tenéis ahí el link y el doy por si queréis pues, leer el artículo completo que en su momento pues, se publicó. En referencia a los resultados, bueno, pues en el Catálogo Nacional de Hospitales, en el CNH 2023, se evidenció la existencia de 845 centros, de los cuales 90 cumplían los criterios de inclusión para nuestro proyecto. Pero solo finalmente conseguimos la contestación de 43 unidades, como nos ha contado Raúl, que fueron las que nos aportaron los datos para el estudio. Se obtuvo, por tanto, la representación de 15 comunidades autónomas de las 17 y no conseguimos que La Rioja y Aragón nos contestaran. Los centros, el 73% eran de tercer y cuarto nivel asistencial, el 91% era de carácter público y el 95,3% eran hospitales universitarios. La población de referencia de cada una de las unidades rondaban aproximadamente las 300.000 personas y estas unidades formaban parte de un instituto o área en un 52,5% de los casos. Y la media de ingresos anuales estaba en torno a 925. En cuanto a la denominación que tiene la unidad, pues bueno, nos encontramos con muchas denominaciones diferentes, cardiocríticos, agudos cardiológicos, unidad de cuidados cardiológicos avanzados, pero bueno, ganaron en porcentaje la unidad coronaria y la unidad de cuidados críticos con un 25,6% cada una de ellas. El 56% además de las unidades tenían una antigüedad superior a 30 años. En cuanto al número de camas totales de las unidades, 12 son las camas que la mayoría de las unidades tienen, ¿vale? Las unidades divididas en críticos intermedios, que eran 12, el 27,9%, dedicaban 10 camas a críticos y 6 camas a intermedios, a pacientes de intermedios. Y bueno, como ya hemos dicho, la antigüedad media de las unidades es de más de 30 años en un 55,8% de los casos. En cuanto a quién era el responsable o qué médico sí es el responsable, de quién depende la unidad, pues de cardiología, de cardiólogos en un 51,1% de las unidades, lo que es una N de 22, dependía de los cardiólogos, y en un 44,1% de medicina intensiva. En cuanto a la denominación del cargo del responsable de enfermería, pues la denominación más común es la de supervisora en un 74,4% de los casos, que a su vez estaban a cargo de otras unidades en un 54,8% de los casos y que tenían más de 10 años de experiencia en su puesto en un 30,2% de los casos. En cuanto a la estancia media en la unidad, media bruta,
4 días y ajustada casuística 2 días. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos un alto índice de rotación de pacientes con sus correspondientes procesos de ingreso y alta, y esto lo que quiere decir es que tenemos bastante sobrecarga. En el 65,1% de los casos se realizaban altas a domicilio directas desde la unidad y la tasa de mortalidad fue del 3,75%. En cuanto a las patologías atendidas en las unidades, la totalidad de los centros tratan el síndrome coronario agudo y la insuficiencia cardíaca aguda. Solo uno de los centros participantes no tiene implantado el programa de atención al código infarto. Se atienden pacientes con dispositivos de asistencia circulatoria en el 57,1% de las unidades, siendo el más utilizado el dispositivo de oxigenación por membrana extracorpórea tipo ECMO con una N de 20, seguido del Impela en una N de 18 y el balón de contrapulsación intraórtico en una N de 17. En contrapartida, únicamente el 39,5% de los servicios atendían a pacientes posoperados de cirugía cardíaca y en el 23,2% de los casos al trasplante cardíaco. Vale, en cuanto a los recursos humanos, el número total de enfermeras, la mediana en las unidades de 25. Y bueno, más o menos podemos decir que con antigüedad, porque entre 5 y 10 años un 25% de ellas y más de 10 años un 35%, bueno, con experiencia podemos decir. Y en cuanto al número total de TCAIs, 16. Y también con experiencia porque eh, entre 5 y 10 años pues un 35% y entre 1 y 5 un 40% y más de 10 un 15%, bueno, se puede decir que en ambos casos con experiencia. Vale, en cuanto al ratio enfermera-paciente, afortunadamente el más frecuente es entre 1,2 y 1,3 en un 44,2% de los casos. Además, y esto es importante, el 69% de las unidades no tiene establecido un sistema de medición de las cargas laborales de enfermería, lo cual nos perjudica. En el 20,9% de las unidades la ratio de enfermera no se mantiene constante en todos los turnos y en el 18,6% tampoco se garantiza durante los fines de semana. Con lo cual, pues esto también nos perjudica. Vemos aquí como el ratio no se mantiene en todos los turnos en un 20,9% de las unidades y tampoco se mantiene durante los fines de semana en un 38,1% de los casos. En ambos casos la ratio empeora, disminuye el número total de enfermeras sin que fuera pareja una disminución en el número total de pacientes atendidos en la unidad, con lo cual pues sobrecarga para las enfermeras. En referencia a la lista de contratación específica de críticos, y esto también nos perjudica, no se utiliza en un 38,1% de los casos, que nos vendría muy bien que fuera de otra manera. Lo positivo o lo bueno, pues que nos han contestado que en situaciones de complejidad se podía mejorar el ratio siempre en un 14% de los casos y a veces en un 74%. Para ello, la enfermera adicional procedía en un 55% de los casos del área de críticos, lo cual es positivo, y en un 29,4% del área de retén o de planilla volante, o a veces también del propio equipo de la unidad, ajustando descansos o días de libranza en un 29,4% de los casos. En cuanto a los turnos, el turno que más hacen las enfermeras dentro de las unidades es el rotatorio, en un 62,8% de los casos, mañana, tarde y noche, seguido del turno de 12 horas en un 27,9% de los casos y turnos fijos en un 9,3%. También es importante resaltar que en un 35,7% de los casos alguna enfermera de la unidad forma parte de equipos multidisciplinares específicos, como puede ser el grupo de parada o el grupo de shock.
Y además, en un 53,8% de los casos, las enfermeras de las unidades participan en traslados tanto intrahospitalarios como extrahospitalarios. Y en referencia al resto de profesionales que atienden a nuestros pacientes y que forman parte del equipo, pues decir que en un 9,3% las unidades tienen un fisioterapeuta propio, teniendo pues así los pacientes un mejor acceso a ello, que además es positivo que se dispone en las unidades de equipamiento como incentivadores, pedaletas y demás. En cuanto a los terapeutas ocupacionales, se tiene acceso en un 81,4% de las unidades, compartido con otras unidades en un 9,3%, y se solicita mediante interconsulta en un 72,1% de los casos. Y en referencia a los psicólogos, pues el acceso es del 60,5%, que nos gustaría que fuera mayor, compartido con otras unidades en un 48, perdón, en un 11,6%, y se solicita mediante interconsulta en un 48,8% de las unidades. Bueno, os dejo con mi compañera Marta, que va a seguir con los resultados. Gracias. Muchas gracias, Isa. Y seguimos con la siguiente ponente, que también va a hacer parte de resultados, que es Marta Parellada Vendrell, enfermera en la unidad de cuidados cardíacos agudos del Hospital Clínic de Barcelona. Y cuando quieras, Marta. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Vamos a continuar con los resultados y lo haremos con la formación, los recursos materiales y también los aspectos organizativos. En cuanto a la formación, decir que los estudios de posgrado no son obligatorios para trabajar en las unidades de cuidados críticos cardiovasculares, pero sí que vimos que las enfermeras que trabajan en estas unidades que dependen de cardiología tienen mayor formación de máster que las que trabajan con dependencia de medicina intensiva. Perdón. En cuanto a la formación posgraduada, estas enfermeras estaban más formadas en críticos que en cardiología, es decir, un 85 versus casi un 60%. Existen dos figuras minoritarias en estas plantillas y es la enfermera de práctica avanzada en críticos y la enfermera doctora, donde obtuvimos que solo un 11,5% de las unidades tienen una EPA en críticos y la media de la enfermera doctorada es de 1,2 más menos la desviación estándar. A nivel institucional, cuando preguntamos si existía un programa formativo en críticos para el personal de enfermería, solo el 37% de los centros lo tenía y este estaba organizado por las unidades de cuidados críticos cardiovasculares en un 65% versus un 34% por el propio hospital. Otros datos de interés son referentes a dentro de la unidad, donde el 100% de las UCIs disponen de protocolos relacionados con procedimientos y también con la utilización del aparataje. En el 93% de las UCIs se realizan sesiones enfermeras de carácter formativo, inclusive la industria también ejerce un papel formador. Y estas unidades son formadores de futuros profesionales sanitarios, ya que en el 93% de los centros había o existía una rotación de estudiantes de grado de enfermería y en casi un 40% de estudiantes de TECAI. En cuanto a la formación de los cargos, decir que el 51% eran diplomados, casi el 49% tenían estudios de posgrado, pero que eran en cuidados críticos, en gestión o en cardiología, y que el 2,3% habían finalizado los estudios de doctorado y el 4,6% los estaba cursando en el momento de la encuesta. Ahora pasamos a los recursos materiales. Todos sabemos que estas unidades están dotadas de alto equipamiento, de un volumen de aparataje importante, ya que son unidades muy tecnificadas. Obtuvimos que casi el 90% de los centros
disponía de aparataje para el soporte respiratorio, ya de forma no invasiva como invasiva, que a nivel de la monitorización cardíaca avanzada el gold estándar continúa siendo el catéter de Saint-Gans, pero que se van introduciendo otros tipos de dispositivos como el Volume View y el Pico. A nivel de la monitorización de la actividad cerebral, el más prevalente es el BIS, pero también aparecen otros dispositivos que nos proporcionan información a este nivel. El 63% de las UCIs tienen aparataje para el control de temperatura después para la parada cardíaca recuperada. Un 81% disponen de terapia de sustitución renal continua y un 35% de cardiocompresor mecánico. El ecógrafo está difundido en casi un 98% de las unidades, con el cual enfermería realiza punciones ecoguiadas tanto a nivel arterial como venoso en un 74% de estas UCIs. En las que no se realiza es o por falta de recurso material o por falta de capacitación en la técnica. Otro dato de interés es que el 60% de las unidades disponen de dispensación automática de medicación, que esto es uno de los recursos implantados para disminuir los errores en la administración de fármacos. A nivel de registro clínico, el más prevalente es el formato electrónico, aunque hay centros que aún tienen formato físico o la gráfica, hay formato mixto, perdón, o la gráfica en papel. Y finalmente decir que el 51% de las unidades tienen una sala de técnicas con rayos X en la propia unidad. En cuanto a aspectos organizativos, el pase de visita médico y enfermera referente se realiza de forma conjunta en casi un 70% de las unidades y también en un 65% las enfermeras participan en el cambio de guardia o en la sesión diaria. En cuanto a aspectos de humanización, el régimen de puertas abiertas 24 horas aún hay mucho camino por mejorar. En nuestros resultados solamente un 35% de los centros tenían este régimen y lo que predominaba era un turno de visitas de mañana y de tarde y la duración de las visitas era entre 2 y 6 horas diarias en el 35% de las unidades. En cuanto al acceso a la televisión, estaba en un 81% de las UCIs y el uso de móviles estaba permitido en un 93% de las unidades de cuidados cardíacos agudos. Y ahora os paso con Silvia. Muchas gracias, Marta. Bueno, deciros, y lo ha puesto también Isabel al principio, ¿no? Que estos forman parte de resultados que tenemos en un artículo. Hay alguno más, evidentemente tampoco queríamos presentar todos porque igual era mucho tiempo, pero acordaros que podéis tener acceso a la publicación donde están todos los resultados y si necesitáis cualquier cosa también podemos hablar con vosotros o resolver alguna duda. Y bueno, vamos a seguir con la última parte ya. En este caso, la última ponente es Silvia Pérez Ortega. Ella es coordinadora de enfermería en la unidad de cuidados cardíacos agudos del Hospital Clínic de Barcelona. Y bueno, ella va a centrarse un poco en lo que es más la discusión, a lo que hemos llegado con los resultados y las conclusiones del proyecto. Cuando quiera, Silvia. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a todos por escucharnos y a la EC por permitirnos exponer nuestro trabajo que hemos hecho con tanto orgullo y poder difundir estos resultados. Yo voy a hablar de la discusión y las conclusiones y lo voy a hacer en estos 5 puntos sobre todo, que serían la falta de evidencia previa, la variabilidad de las unidades coronarias, unidades de cuidados cardiológicos agudos o críticos cardiovasculares. Como tercer punto, el ratio enfermera-paciente. En el cuarto punto, la formación existente o formación requerida. Y por último, la necesidad de especialización. Bueno, respecto a la falta de evidencia previa, a ver, ¿pasa? Sí, vale. La necesidad de hacer este estudio es precisamente porque no había una evidencia, ¿no? Y entonces lo que sí que se encuentra en la literatura, podemos encontrar precisamente del año pasado en el Cardio Clinics un estudio presentado por diferentes cardiólogos de
de la Sociedad de Cuidados Cardíacos Agudos, ¿no? Que es un registro de actividad y recursos de las unidades de cuidados intensivos cardiológicos que dependen de cardiología. Este registro han participado 27 unidades, 22 unidades de 27 en las que son llevadas por cardiólogos, que son datos que están sacados del registro recalcar. Sin embargo, bueno, aunque dice que la atención cardiovascular aguda es variable, espérate, a ver, vale, perdón, bueno, y que el estado de la especialidad y capacitación del personal médico y de enfermería es muy variable en los diferentes centros, es la única aportación que hace referencia a enfermería, porque no hay nada más respecto a ratios enfermeras ni a formación de la enfermera. Sin embargo, sí que tenemos este documento del Ministerio de Sanidad, que es del 2024, de la situación actual y la estimación de la necesidad de enfermeras en España, pero tampoco habla de enfermería cardiovascular, sino que es más enfermería global, de que, bueno, pues que sí que ha habido un aumento en la fuerza laboral de la enfermera desde 2014 hasta ahora, sobre todo en la atención hospitalaria, y ha aumentado un poco el ratio de enfermería por habitantes, pero todavía estamos muy lejos de lo que es el ratio europeo de enfermeras. Vamos con el punto de la elevada variabilidad, ¿no? Nos han explicado ya nuestras compañeras en los resultados, Isa y Marta, las 14 denominaciones que hay de estas unidades, ¿no? Con lo cual es muy difícil hacer una comparación entre ellas. También que el 50% de ellas tienen críticos mezclados con intermedios, unas están juntas, otras no, pero en la misma, dependiendo de los mismos, son críticos con intermedios, y un poquito más de la mitad dependen de cardiología. También tenemos una elevada variabilidad respecto a la formación que tienen estas enfermeras y a los ratios de las diferentes unidades. Sin embargo, valoramos como muy positivo, ¿no?, esta igualdad que tenemos en la mayoría de las unidades, que es que tenemos una elevada rotación de pacientes, ¿no? Pacientes con un aumento de la complejidad en los últimos años, y esto es similar a casi todas las unidades, y que requiere también que haya aumentado el equipamiento en estas unidades. Respecto a los ratios enfermera-pacientes, este es un metaanálisis del 2018 que nos dice algo que ya sabemos desde hace muchísimos años, ¿no?, que es que una mayor dotación de personal de enfermería se asocia con una menor mortalidad, menores errores de medicación, menores úlceras, menores infecciones, neumonía, ¿no? A más enfermeras nos permite hacer todos aquellos protocolos que evitan que el paciente pueda tener complicaciones de la estancia en UCI, ¿no?, como los proyectos cero, por ejemplo, ¿no? Y este metaanálisis, que incluyó a muchísimos pacientes, más de 175.000, concluye que la mayor dotación del personal de enfermería puede reducir la mortalidad hasta un 14%. ¿Vale? Esto es algo ya conocido, pero ¿qué tenemos nosotros actualmente? Bueno, pues hay en muy pocos sitios a nivel mundial en los que esté legislado cuál es el ratio que tiene que tener la enfermera en cuidados críticos, ¿no? Os pongo dos ejemplos, que son en los estados de California y Massachusetts, que aquí sí que una enfermera no puede llevar más de 2 pacientes en la UCI, que está legislado por ley. También en una parte de Australia, pero dejando esto, pues por ejemplo en España pues no tenemos ningún tipo de legislación. Y en nuestro estudio, ¿qué hemos encontrado? Pues que el ratio enfermera-paciente más frecuente es 1,2 y 1,3, ¿no? Hasta un 44% de las unidades tienen un ratio variable entre 1,2 y 1,3, que además este ratio es diferente en función del turno y que también empeora los fines de semana, ¿no? O sea, como si un infarto o una insuficiencia cardíaca fuera diferente un lunes por la mañana que un sábado noche. Y como parte positiva, que también lo ha comentado Isa, que en situaciones de complejidad se puede mejorar el ratio siempre en un 14%, que aunque es bajito el porcentaje, pero es siempre, con lo cual es muy bueno, y a veces en el 74% de los casos, ¿no? Que esto ya nos indica un poco que al menos la voluntad está y la voluntad es buena, ¿vale? Y a lo mejor no siempre es posible. También como positivo es que el 31% de las unidades tiene establecido un sistema de medición de cargas laborales de enfermería, que es lo que sí nos permite demostrar que se necesita esa enfermera de más, ¿vale?, para mejorar estos ratios de enfermeras.
Bueno, haciendo la búsqueda para hacer esta presentación, pues encontré también este artículo en la revista online de Sanidad, en el que nos dicen desde diciembre del 2024 que el Congreso apoya tramitar la ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente, que nos indica que eso está ahí, está sobre la mesa y que se avanza sobre el tema. Seguramente nos gustaría a todas, ¿no?, que fuera más deprisa, pero el que se esté avanzando ya es un algo. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es esto, es hacer investigación, es investigar sobre las cargas de trabajo en nuestras unidades. Este es un estudio que realizaron las compañeras del Trueta y gracias a demostrar, ¿no?, que tenían mayor carga de trabajo, mejoraron el ratio de esta unidad. ¿Vale? Ahora hablaremos de la formación. Este es un estudio que se publicó en el 22 en el International Journal of Nursing Studies. Studies, no sé, Science, perdón. Ya lo he dicho de carrerilla y entonces lo he dicho así un poco mal, ¿eh? Bueno, es un estudio que está hecho por unos compañeros, o sea, está hecho en España y son 568 encuestas que han hecho enfermeras en 85 UCIs, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dicen, no, estas encuestas a estas enfermeras? Bueno, pues que para trabajar en una UCI la enfermera tiene que tener experiencia previa o formación antes de empezar a trabajar y como mínimo esta debería ser de 1 año de experiencia laboral previa en urgencias o en quirófano. Y en cuanto a la formación, el 92% de las enfermeras, o sea, de todas nosotras, considera que la formación específica en UCI es necesaria para asegurar unas habilidades superiores a las que se obtienen durante el título de grado. Nosotros, bueno, pues ¿qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado una formación en máster que entre las enfermeras de cardiología y enfermeras de medicina interna es como un 16% de formación posgraduada, ¿no? Considero que es un porcentaje bajo de formación posgraduada. Y bueno, el que haya más formación en cuidados críticos que en cardiología creo que es indiferente, porque al final con la variabilidad todos ganamos, ¿no? La que está más formada en cardiología quizás mucho más experta en las arritmias, en los electros, en la insuficiencia cardíaca, la disfunción derecha, izquierda, ¿no? Y la de críticos, pues igual más de, yo qué sé, técnicas de depuración renal, ¿no? Pues bueno, todos ganamos con esta variabilidad formativa, pero con un porcentaje, como digo, un poco bajo. Tenemos que el 93% de las unidades realizaban sesiones enfermeras con carácter formativo. Esto ya es cosecha nuestra, esto es lo que la enfermera, o sea, lo hacemos en las unidades, muy positivo, que al menos nos lo hacemos nosotros, y que en el 100% de los casos existen protocolos de aparataje y de procedimientos. Respecto a la acreditación, los cardiólogos sí que tienen una acreditación europea, que es una acreditación que no solo consta de un examen, sino que también tienen que acreditar que tienen unas habilidades, o sea, que tienen una cierta experiencia y que han hecho una serie de técnicas y acreditarlo. Y nosotras, enfermería, a través de la Asociación Cardiovascular de Enfermería y Profesiones Ajenas, está publicado y recientemente del 2023 está actualizado el Core Curriculum, en el que se especifica qué formación tienen que tener las enfermeras que trabajan en las unidades de cardiología. Y es aquí donde la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, pues intentando definir estas competencias que necesita la enfermera, se ha elaborado el marco de actuación de la enfermera en cuidados de salud cardiovascular, que se publicó recientemente en febrero del 25. Esto lo que ha pretendido es definir las competencias enfermeras en estas diferentes áreas de actuación de todas las enfermeras que trabajan en la salud cardiovascular, tanto hemodinámica, insuficiencia cardíaca, electrofisiología y, por supuesto, pues, cuidados críticos cardiovasculares. También, además, se ha definido cuál es la formación mínima que necesitan estas enfermeras y, además, para justificar la aportación de la enfermera en cuidados de salud cardiovascular en el sistema sanitario. Sobre todo, unos resultados excelentes en salud, disminuyendo mortalidad, disminuyendo ingresos y también disminuyendo los costes económicos. Por tanto, así como un poquito de resumen, ¿no? Necesitamos en las unidades de críticos cardiovasculares una formación acreditada.
las enfermeras que estén bien formadas y de una manera acreditada. Necesitamos que estas competencias que tienen estén bien adquiridas. Esto nos permite hacer una especialización de cuidados y gestionar el conocimiento de estas enfermeras, ¿eh? Está claro que una enfermera, o sea, no todas valemos para todo, ¿no? Y cuando una enfermera está formada, tiene competencias y o sea, y hace unos cuidados de calidad, pues esa enfermera tiene que quedarse en ese lugar y no se tiene que rotar a otras áreas, ¿no? Y todo esto, pues bueno, creo que solo se consigue de una manera, ¿eh? Que es hacia la especialidad de la enfermera en cuidados de salud cardiovascular, ¿vale? Que es por lo que está luchando la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. De hecho, en el próximo congreso en Granada hay una mesa dedicada a ello para informaros en qué punto está. Y os invito a que la veáis o bien presencialmente en Granada y así nos damos un abrazo, o si no, pues online, ¿eh? Y como conclusiones, pues bueno, decir que el estudio Mare Críticos es el primer análisis exhaustivo que se hace sobre las unidades de críticos cardiovasculares en España, que refleja toda esta diversidad que hay en organización, recursos y formación, que la calidad educativa y la experiencia clínica de las enfermeras impacta directamente en los resultados de salud de los pacientes, que el aumento de esta complejidad de los casos y la tecnificación hace necesario que hayan equipos multidisciplinarios que estén bien formados, especializados, ojalá pronto, y con recursos suficientes para afrontar esta demanda. Y que este estudio nos permite, además de ofrecer esta visión valuosa de cómo estamos actualmente, pues también nos subraya la necesidad de generar más evidencia y de continuar formándonos y de mejorar los recursos y los procesos en esta atención cardiovascular aguda. Y muchas gracias, os dejo aquí con esta diversidad y a la vez igual, ¿eh? Gracias. Pues muchas gracias, Silvia, y daros las gracias y la enhorabuena a los cuatro. Y bueno, si queréis, antes de hablar un poco con los que nos están viendo, si nos quieren hacer alguna pregunta, si os parece, podríamos cerrar el webinar con una reflexión, ¿no? Nos ha llevado, como bien hemos dicho, mucho tiempo, ¿no? Mucho debate, ¿no? Para hacer el documento, para hacer lo que es la encuesta, ¿no? Luego los resultados no es que nos hayan sorprendido, pero bueno, hay cosas que son buenas, otras no tan buenas y que habría que mejorar. Pero si tú os preguntara qué reflexión final podríamos dar, por ejemplo, Raúl, ¿cuál sería tu reflexión en cuanto a este estudio? Sí, Miriam, la verdad es que lo primero que me llamó la atención y nos llamó a todos es la variabilidad, ¿no? Y lo estaba comentando ahora Silvia. Hay una variabilidad importantísima en todos los ítems que nos hemos planteado, pero lo que más nos llamó la atención, que fue prácticamente la primera pregunta, ¿no? La denominación de las unidades. De hecho, somos 6 hospitales distintos y cada una su unidad se llama de una manera determinada. O sea, ya tenemos 6 denominaciones diferentes en este grupo de trabajo. Eso, claro, ha complicado muchísimo. Yo creo que ha sido uno de los grandes problemas a la hora de poder obtener datos. Si estos datos que yo obtengo aquí son extrapolables a esta otra unidad. Otra de las cuestiones que plantea es el porqué, ¿no? De esa diversidad. El planteamiento que me hago es probablemente pues, porque venimos de sitios distintos, ¿no? De unidades creadas y llevadas o con una especialidad de referencia como puede ser la medicina intensiva o directamente la cardiología. Incluso por ahí estaba anestesia, ¿no? Nos hace tener modelos diferentes de atención. Sin embargo, bueno, parece que tampoco hay una gran diferencia de resultados. Y es curioso que un sistema nacional de salud, aunque aquí también han participado centros públicos, ¿no? Donde la equidad es uno de los pilares de esa atención, pues haya tanta diversidad. Lo bueno es que parece que se consiguen resultados similares. Dicho esto, yo creo que esta variabilidad tiene que ser tomada como un reto, ¿no? Para seguir investigando y ver si eh, pues, características determinadas que se llevan a cabo en un centro que es distinto al otro, pues realmente hay un resultado o hay otro. Es decir, coger esa variabilidad e intentar hacerla amigable, ¿no? Para encontrar evidencia en ese mare magnum. Gracias. Muchas gracias. De hecho, lo hemos hablado siempre, ¿no? Que desde el primer día que nos juntamos ya sabíamos que iba a haber ciertas dificultades, no coincidíamos en nada, ni en el nombre, ni en el ratio, ni incluso hasta cuál es el jefe o el cargo, ¿no? Del responsable de la unidad. Pero bueno, esto es lo que hay y yo creo que esto nos tiene que hacer también eso avanzar, ¿no? Un reto y una oportunidad también. Tú, Isa, ¿cuál sería tu reflexión final? Pues yo a mí me gustaría mucho saber
conocer el impacto que tiene tanto en los pacientes como en los trabajadores esa diferencia de ratio. O sea, yo creo que eso tiene un impacto, bueno, lo ha contado, lo ha explicado también Silvia, en los pacientes, pero también tiene un impacto en los trabajadores. Y a mí me gustaría pues conocer realmente las consecuencias de ello. Igual que creo que es fundamental promover el uso de una lista de contratación especial o de una formación específica que sea de alguna forma obligatoria para poder acceder a las unidades, pues igual por el mismo motivo, porque eso va a impactar directamente en la salud de los pacientes. Eso es, de hecho, este documento, que es interesante porque al fin y al cabo participamos toda España, pues tiene que servir para eso, para coger lo bueno. Hemos visto que hay gente que lo tiene, que si no entra con formación no entra a la unidad. Bueno, pues copiemos, ¿no? Lo bueno, no vamos a fijarnos en lo que tenemos malo, que lo tendremos, sino en qué podemos mejorar como unidad de todo lo que tienen otras unidades, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es muy importante, que vengan formadas y por lo menos esa parte, aunque sea 10 días, 15 días, o que tengan un mentor, lo hemos visto, ¿no? Cada unidad Mm. sigue su proyecto, pero eso, que no vengan directamente de lista cero o de lista general, porque eso pues complica un poco, sobre todo en verano, ¿no? Que la gente de veterana está o de plantilla está de vacaciones, ¿no? Y eso lo complica. Tú, Marta, ¿cuál sería tu reflexión? Mira, yo tengo dos. Una Bueno, va o las encaminada, que quieras, ¿eh? Si quieres más, más. no, una va encaminada a averiguar o a conocer cuáles son aquellos motivos o aquellos factores que frenan la implementación de las puertas abiertas, del régimen de visitas de puertas abiertas. Si son cuestiones técnicas, si es cuestión, no sé, del personal, ¿no? Si a mí me gustaría indagar más sobre este aspecto, más que todo porque considero que después de todo el trabajo que se ha hecho de humanización, tener solamente casi un 35% de las unidades este régimen de visita me parece poco. Aunque también es cierto que la tendencia ha cambiado mucho después de esta intervención, ¿no? Y la otra reflexión va en la línea de incorporar a la EPA en la plantilla. Yo creo que la EPA es una figura que se puede exprimir, que puede dar mucho jugo, que es una referente en docencia, en investigación y también a nivel asistencial, y que estas unidades se tendrían que nutrir de la expertez de esta figura. Ujú. Muy bien. Y por último, Silvia, ¿cuál sería tú o tus reflexiones? Bueno, pues yo me quedo con los ratios, ¿no? Que es mi tema y como mi talón de Aquiles, ¿no? Y bueno, creo que realmente hemos mejorado en los últimos años, pero a pesar, o sea, hay algunas unidades que tienen todavía unos ratios muy, muy malos. O sea, hay algunas unidades con 1,4, 1,5, ¿no? Y esto, bueno, pues es impensable, o sea, no debería ser en ningún momento. O sea, yo creo que bueno, hay algo que nos ha jugado en contra, ¿no? Que es que las unidades coronarias siempre se nos ha diferenciado de lo que son las unidades de críticos, que allí quizá ha estado más claro el 1-2, ¿no? Pero bueno, es que nosotros tenemos ahora unas, llámala como quieras, unidad coronaria o críticos cardiovasculares, pero que no tiene nada que ver con lo que había hace 50 años, o sea, con el mirar el monitor, ¿no? Entonces ahora tenemos unos pacientes súper complejos, ¿no? Atendemos todo tipo de pacientes y entonces, bueno, yo creo que poco a poco se está luchando por esto, por mejorar estos ratios, cosa que, bueno, que me alegra y que intentaremos estar ahí para seguir apoyando y ayudando. Mm. Vale, la verdad es que este tipo de documentos puede servir para eso, ¿no? El poder utilizarlo con las direcciones, con la institución, ¿no? De que sirva para eso, realmente ese es el objetivo. Sabíamos que había heterogeneidad y hay que intentar reducirla y que sirva para unificar, ¿no? Yo, bueno, también me gustaría dar la reflexión antes de dar paso, si queréis, al resto. Y bueno, pues eso, la importancia de que hubiera por primera vez, ¿no? Un mapa de las unidades de críticos cardiovasculares es imprescindible. Hay que saber dónde estábamos para saber dónde queremos llegar y mejorarla. Y eso era importante. Es decir, no hemos acabado aquí desde el inicio. Estamos en este punto de partida y luego hay que mejorarlo, ¿no?
Muy importante, y eso es lo que más nos ha quedado como reflexión final, esa desigualdad, ¿no? Que es el principal reto. No tenemos por qué ser diferentes si estamos en un hospital distinto, en una comunidad distinta, ¿no? O Tenerife, o Barcelona, Cantabria o Salamanca, no nos parecemos en nada, y igual la carga de trabajo sí es la misma, con lo cual trabajar en recursos, en organización y en formación, pues es vital. Y nosotras, ¿no? Quizá pues, o Raúl o Silvia o yo que estamos en puesto de gestión, pues es que está como obligado y no tenemos otra opción que intentar que esto se cambie, ¿no? Y a través de documentos, pues mucho más fácil que el sentir, ¿no? Del profesional, aunque tú lo veas, no es lo mismo un documento, ¿no? Que hay que formarnos, eso es un pilar en el futuro. Lógicamente lo ha dicho también Marta y Silvia, la especialización, la enfermedad de práctica avanzada va a ser un cambio también importante, ¿no? Luego, resaltar la importancia de la enfermera en los grupos multidisciplinares, ¿no? Que somos líderes y eso es así, lo ha dicho Raúl, 24/7, todo el rato con el paciente. Al fin y al cabo, el rol de la enfermera es importante para detectar de forma precoz, para tratar, es importante para la seguridad y también lo ha dicho Silvia, ¿no? La humanización casi siempre al final pues viene de la enfermedad de la teca y que estamos al pie de cama con el paciente, ¿no? Entonces, el reforzar ese rol está claro que va a mejorar todavía más los resultados en salud, ¿no? Y bueno, pues que es un llamamiento a la acción, lo hemos dicho, ¿no? Esto no es un punto final, sino que es un punto de partida y nos estás desde aquí, ¿no? Animamos a todo el grupo de críticos, no solamente los que hemos hecho el proyecto, sino a todos, ¿no? A que esos datos se transformen en una propuesta, en un cambio que nos haga ya estar y visibilizarnos donde tenemos que estar, ¿no? Que eso es lo importante. Y bueno, sin más, si queréis, abrimos la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta en el foro, podemos aprovechar a hacerla. De momento, así que vean en el chat, pues si hay una, pero no sé si la has llegado a contestar, Silvia, pero igual un poco más para ti, que es cómo considerarías que se debería reconocer a la enfermera especializada en cuidados críticos cardiovasculares, como EPA, como enfermera de cuidados críticos o como enfermera en cuidados cardiovasculares. No sé si o tú o Marta, bueno, no sé, por el tema de... O bueno, si queréis los demás, da igual, ¿eh? O sea, el que... Bueno, yo creo que esta es una figura que por suerte existe en algunos hospitales, ¿no? Y es la enfermera que sirve de enfermera referente para mejorar las curas, en base a la evidencia científica que se vaya publicando, ¿no? Pues mejorar las curas de los pacientes, ayudar con la docencia de las enfermeras, ¿no? Y es como ha dicho Marta, ¿no? Que era su reflexión, figura clave en todas las unidades nuestras de críticos cardiovasculares. Por supuesto, esta enfermera debe estar reconocida, ¿eh? O sea, al final espero y deseo que de aquí a unos años podamos estar todos especializados en enfermeras de atención al paciente cardiovascular, ¿no? De la salud cardiovascular. Pero bueno, luego, aparte de estas enfermeras, debe haber una subespecialización, ¿no? Que son todo este tipo de enfermeras, pues que tienen unas competencias diferentes, ¿no? Y la enfermera de práctica avanzada, pues es una de ellas. ¿Alguna cosita más que queráis comentar? Y yo creo que no hay ninguna pregunta. Si queréis, podemos empezar a plantear cerrar, ¿no? Llevamos una hora, o sea que hemos cumplido bien el tiempo. Y bueno, pues yo me gustaría, mientras por si acaso alguien quiere preguntar, pues bueno, también una reflexión igual, ya no como miembro del grupo, ¿no? Que también, sino incluso eso como jefa de una unidad de críticos cardiovasculares, ¿no? Que realmente los que estamos trabajando en este ámbito, pues somos conscientes de lo que ha costado y de lo que sigue costando, ¿no? El reconocimiento de una unidad tan especializada como es la enfermera de críticos cardiovasculares. Realmente lo hemos visto, ¿no? Altamente especializada, con una gran cantidad de competencias, que tiene muchas capacidades de decisión, ¿no? Muy independiente, a veces está sola en la unidad, ¿no? Y eso a veces no se valora tanto y que luego tiene un conocimiento muy profundo del paciente, ¿no? Y eso se tiene que poner en valor. Creo que, y estamos de acuerdo todos los que estamos en el grupo, ¿no? Que un MAREC, en este caso el MAREC específico de críticos, nos ha ayudado a poner datos, números, ya no si somos diferentes o no, sino con datos concretos, con referencias concretas y con evidencias. Y entonces vemos el día a día, ¿no? Tenemos que cambiarlo, tenemos que aprovecharlo y luchar por esa visibilidad de la enfermera y avanzar a lo que dice Silvia, y eso quizás sea el broche final a un reconocimiento real. Es decir, tiene que haber un reconocimiento real como especialización, con formación avanzada y luego esa capacidad de liderazgo que lleva la enfermera de críticos, ¿no? Eso seguramente en todas las unidades de críticos, pero en nosotros, en nuestro caso, en la unidad de críticos cardiovasculares también, ¿no?
Documentos como este son importantes para llevar a instituciones, ¿no? Para llevar a las direcciones de enfermería y que entiendan con datos, no el sentir, sino los datos reales, ¿no? De las cargas de las unidades. Y bueno, pues yo creo que poco más. No sé si queréis decir alguna cosita más o damos ya por cerrado el webinar. Vale. Bueno, pues no hay ninguna pregunta, entonces, bueno, simplemente dar las gracias a todos, por supuesto a los ponentes y yo como vocal por el apoyo, por el trabajo incondicional y por poder tener el placer de haber trabajado con vosotros en este tiempo y haber hecho este pedazo de proyecto que nos ha llevado nuestro tiempo y por fin ese reto estaba y lo hemos tenido, así que gracias a todos y a Seila y a Carmen también. Dar las gracias a la EC, por supuesto, porque sin ella esto habría sido imposible, el apoyo de documentación, de recoger datos de hospitales, de la difusión, de la publicación, de estar en el webinar hoy. Bueno, pues todo eso, por supuesto, a Isaac que estaba antes, a Conchi, pero bueno, a todos los que forman parte de la EC. Saber que se queda grabado, ¿vale? Que lo podéis utilizar. Nos mandarán en unos días un enlace para poder difundir, o sea que si queréis mandarlo a las unidades o a gente que creáis que le puede interesar, podemos aprovechar a mandar esa grabación. Y sin más, pues nada, muchas gracias a todos y gracias por estar aquí este ratito con nosotros. Adiós. Adiós, Chao. gracias. Adiós. Chao. Adiós.